Buenas tardes, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es una bendición el poder estar aquí, el poder estar con ustedes por la voluntad de Dios. Y agradezco a Dios porque ha puesto en su corazón el motivo de la motivación de estar aquí. En esta tarde vamos a estar abriendo una nueva serie. La serie vamos a hablar sobre la segunda venida del Señor. Es una serie que muchas iglesias olvidan de nombrar, más bien es ¿cómo decirlo? Pues una enseñanza de que un día va a venir el Señor por su iglesia y normalmente no se predica. ¿Por qué? Porque es muy difícil de predicar, porque es muy difícil de transmitir. Y vamos a estar viendo una miniserie de 3 predicaciones sobre la segunda venida del Señor. En esta tarde vamos a estar viendo los acontecimientos y la venida del Señor nuevamente. También vamos a estar viendo posteriormente la postura que tomaremos nosotros respecto al arrebato, si hay o no hay arrebato, y cuándo pasará, si no pasará. Y en la tercera estaremos viendo la bendición de que el Señor venga por su iglesia. Es una miniserie de 3 predicaciones. El día de hoy vamos a estar hablando de la segunda venida del Señor. Hay muchos pasajes en los cuales podemos tomar algunos versículos para poder llevar esta enseñanza, pasajes paralelos como en Mateo, como en Marcos, Lucas y otros más. Pero yo estuve viendo y estudiando y vamos a tomar el pasaje del cual nos habla el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 13. Estaremos viéndolo para que ustedes preparen su Biblia. Estaremos viendo del versículo 24 al 37. Pero antes vamos a dar un pequeño contexto para saber de qué vamos a estar hablando, ¿sí? Cuando vamos a hablar de Marcos y vamos a hablar del versículo 24 al 37, antes en el contexto anterior, Jesús les estaba hablando, o más bien estaba enseñando antes de su crucifixión a sus discípulos algunas cosas, ¿sí? Y cuando estos salían del templo, uno de sus discípulos, lo digo en contexto anterior, uno de sus discípulos le dice: maestro, mira qué piedras, qué edificios, wow, qué templos, qué edificaciones. Estaba impresionado por las edificaciones, por las piedras con las cuales habían sido construidos esos edificios, ese templo, los edificios que había dentro de ahí. Y dice: mira cuán piedras preciosas. Quería como impresionar a Jesús diciéndole: mira qué edificio tan impresionante tenemos. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Muchos de nosotros ahora en la actualidad es más gustoso para unos estar en unos edificios hermosos, majestuosos, sirviendo, que teniendo al Señor, al Rey de Reyes en su corazón. Para él es más importante el edificio que el Señor. Y él dice: ¿sabes qué? No quedará piedra sobre piedra en ese contexto. Y Jesús comienza a profetizar la destrucción del templo, que sabemos por la historia que sucedió 40 años después de que Jesús estuvo prediciendo esto. Era como un juicio al judaísmo corrupto de ese primer siglo. El templo era un símbolo número 1 del judaísmo, y fue destruido 40 años después de la muerte de Jesucristo. No quedó nada. Y los discípulos, cuando oyeron que él estaba hablando de esto, yo creo que en su interior ellos sintieron algo y querían saber, como que estaban desconcertados, y le dicen ahí en Marcos, no lo busques, Marcos 13:4, dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús comienza a explicarle, decirles lo que ocurrió 4 décadas después. Y él comienza a introducirlos, ¿sí?, en los tiempos futuros, en los tiempos que iban a venir, en la destrucción del templo, pero también en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a leer Marcos capítulo 13, del versículo 24 al versículo 37. Marcos 13,
del 24 al 37. Hay muchos pasajes paralelos que pudieron ser tomados, pero yo tomé este pasaje para basar en él la enseñanza que el día de hoy traigo para ustedes. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero en aquellos días, sígame con su mirada, por favor. Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Padre, en esta tarde te pido y ruego, Señor, que me capacites a través del Espíritu Santo, Señor. Que abra nuestro entendimiento, que corrijas, que me des dirección, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es fiel, Señor, y no queremos fallar en ella. Ayúdanos en esta tarde a exponer lo que hemos estudiado, Señor, a que tu palabra sea expuesta, Señor, y que toque nuestros corazones. Háblanos, Señor, a través del Espíritu con tu verdad. Te pido y ruego, Señor, que endereces mis palabras si estuvieran estas torcidas, Señor. Ayúdame. Te suplico, Señor, toma este tiempo en tus manos y ayuda a tu iglesia a que pueda entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ocupes tu lugar, mis hermanos. Y es que hablar de estos temas no es fácil. No cualquiera está hablando de estos temas, pero es necesario que los hablemos porque es algo muy importante, de suma importancia, pero no se está hablando en las iglesias porque se han quedado en el conformismo de que probablemente ya tardó mucho, no viene, y muchos están de creer que es una falacia, que es una mentira, ¿sí? Esto no es fácil. Y esto se ha llevado a dar diferentes interpretaciones de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude de verdad a que podamos transmitir y entender las verdades reveladas a través de su palabra. Porque hay verdades que sí nos revela, pero hay otras que no nos revela. Entonces no podemos nosotros estar creando controversia de lo que no nos ha revelado. En el texto que acabamos de leer hay 4 cosas que sí podemos discernir, hay 4 cosas que sí podemos entender, y hay 4 cosas que nos van a quedar claras y entendibles y están discernibles, y nosotros tenemos que verlas y vamos a verlas para que podamos entender de una manera más fácil lo que acabamos de leer. Primero, que viene el Señor Jesucristo. Como primer lugar, viene el Señor Jesucristo. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y de eso vamos a hablar. En segundo lugar, hay otra cosa entendible, que hay señales que preceden que preceden la venida del Señor. Y en tercer lugar, hay una garantía que Cristo ofrece, que aquellas cosas que Él ha profetizado, así serán. Y en cuarto lugar, ¿qué actitud Dios llama al creyente que debemos que tomar en esa espera, en la espera en lo que Él viene? Y yo creo que independientemente de la posición escatológica que podamos tener, estas cosas están claramente escritas en la palabra del Señor. Comencemos con la primera, la segunda venida de Cristo. Dice Mateo 13, 24 y 26. Dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, y aún entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Vemos que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso que acabamos de ver, en la introducción que empieza el versículo, dice, pero en aquellos días, es enfático, pero en aquellos días. Esta es una frase conocida por profetas del Antiguo Testamento como Jeremías, Joel, Zacarías, entre otros. Ellos usan esa frase también, pero en aquellos días. Y ellos usan esta frase para referirse de los días postreros, de los días futuros a los tiempos, futuros también a nosotros. Pero él además, Él nos dice que después de esa tribulación aparecerán señales. Ese es un texto paralelo al texto de Mateo, en Mateo 24, donde nos dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días vendrá el Hijo. Pero ¿a cuál tribulación puede Cristo referirse cuando la usa como un marco de referencia para decir que de ella vendrá el Hijo del Hombre? Y yo creo que el mismo texto de Marcos 13 nos habla de esa tribulación. Mira lo que dice Marcos 13 del 19 al 20. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios crió hasta este tiempo, ni lo habrá. Y si el Señor no hubiese acortado los días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. El Señor acorta esos tiempos, esos días, porque si no todos perecerían. Entonces el Señor siempre mostrando su misericordia con nosotros. Muchos de nosotros hemos creído, hemos pensado que el planeta un día se va a acabar porque va a haber una guerra atómica, nuclear. Y no, el Señor nos va a decir cómo es que la tierra, cómo es que aún los cielos van a ser desaparecidos, conmovidos. Wow, dice, tú puedes decirme, ese me puede dar tristeza, pero vas a ver que no, lo vamos a ver adelante que no. Unos creen que antes de la venida del Señor Jesucristo no habrá una tribulación. Otros dicen que habrá una tribulación, pero que no se sabe cuándo, ¿sí? Y otros creemos que habrá una tribulación y que esta tribulación parece coincidir con los 7 años de los cuales habla el profeta Daniel en sus revelaciones futuras. Allá dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, dice algo así: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel no le llama tiempo de tribulaciones, sino él le llama tiempo de angustias. Pero en sí, lo que sí coincide es que la magnitud de esta angustia, de esta tribulación, dice que es grande y que no ha ocurrido una nunca antes ni después. Usa el mismo vocablo similar a Mateo y a Marcos. Dice que será una tribulación grande, grande. Imagínate que ha de ser una tribulación grande, grande. Si cuando nosotros tenemos un pesar y estamos pasando una tribulación, nos dolemos, nos conmueve. Imagínate esa tribulación tan grande, cómo va a ser que va a conmover los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. A veces me preguntaron, ¿tú crees que hay extraterrestres? Y me quedo pensando y yo les digo, sí. Pastor, bueno, que es un extraterrestre, alguien que no vive en esta atmósfera, en esta tierra, que vive fuera. Le digo, porque hay ángeles, arcángeles, por eso. Pero no voy a meter en ese tema, nuestro tema es otro, ¿sí? Entonces, hay un periodo de tribulación de tal magnitud, de manera que tú encuentras este periodo y de que hablan de lo mismo en el libro de Daniel, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en otros pasajes más. Mira lo que dice el versículo 24 y 25 de Marcos 13. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. ¿Te imaginas que el sol se oscurezca? Hace aproximadamente, le calculo unos 25 años, ¿cuándo fue un eclipse solar aquí en México? ¿No lo recuerdan? Fue un 11 de junio, me parece, del 91, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se oscureció? No se podía ver nada. Tenían que prender las luces.
Nada, absolutamente nada, ¿sí? Dice, y la luna no dará su resplandor. Imagínense una noche sin luna, sin el resplandor de la luna, también bien oscuro, ¿no? Y las estrellas caerán del cielo. Wow, qué complicado. O sea, no entendemos eso. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Nosotros no tenemos los detalles de verdad que cómo van a ser estas cosas, cómo van a ocurrir, pero el lenguaje que nos deja ver de estos acontecimientos y señales es que esto va a preceder, esto van a preceder la venida del Hijo del Hombre. Y yo digo, wow, qué inimaginable, qué cosas de verdad pueden pasar que ojos no han visto ni oídos han oído. De verdad. Y no es la primera vez que Jesús, o en la Biblia se revela estas cosas o se habla de esta palabra. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías, aproximadamente hace más de 600 años, 700, él ya había hecho esta predicción, él ya había hablado de esto. Y con un lenguaje muy similar al que habla los evangelios. Mira lo que dice Isaías 13, del versículo 10 al 13. Isaías 13 del 10 al 13, 700 años, 600, un poquito más, que antes de que llegara Jesús, ya lo que había dicho Isaías. Dice, por lo cual, en Isaías 13, del versículo 10 al 13, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y el castigo al mundo por su maldad y a los impíos, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverán de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Wow, la ira del Señor. ¿Cómo irá a ser ese día? No lo sé. No lo sé. Pero esto nos tiene que motivar, nos tiene que hacer un llamado de poner atención, porque lo que sí sé es que cuando Él venga, para los que han creído, para sus hijos, es una bendita esperanza que Él venga. Eso sí lo sé. Lo que profetiza Isaías, Jesús lo reafirma. El oscurecimiento de la luna en su resplandor, del sol, que el Hijo del Hombre va a regresar a juzgar a los impíos. De esto estaremos hablando en la tercera predicación, el resultado, cómo Él viene a juzgar a los impíos y qué viene a hacer con los que han creído. Es algo hermoso, van a ver que es una bendición de Dios el poder haber creído en nuestro Señor Jesucristo, pero genuinamente creído, porque a veces no creemos lo que Él dice. No creemos lo que Él dice. Yo recuerdo, oía a un pastor que decía una ilustración que se me quedó grabada. Él decía que en una ocasión fueron a la iglesia, llevó a sus hijos, y cuando llegan a casa le preguntan, ¿y cómo te fue en la escuela dominical? Dice, me fue muy bien. ¿Aprendiste? Sí, aprendí muy bien. A ver, platícanos, ¿qué vieron? Y el hijo le empieza a decir a los padres, mira, vimos que Moisés estaba sacando al pueblo de Israel y los egipcios venían contra él. Y cuando llega a un lugar está el mar y no pueden pasar. Entonces Moisés con toda la gente empieza a construir un puente para que pasen, y después de que pasan, dice, cuando venía el ejército egipcio, dice, él puso dinamita, lo prendió y voló, pum, y acabó con los egipcios. Y les dicen, ¿realmente eso te enseñaron? Y dice la mamá, ¿eso vistes? Y el niño les dijo, la verdad no, pero si les digo la verdad, no lo van a creer. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Hay tantas promesas en la palabra de Dios, pero no creemos. Muchos hasta dudamos de su regreso del Señor. El Señor dice que Él nos va a poder levantar, que Él nos va a consolar, que Él nos va a dar lo que necesitamos, y no lo creemos. Andamos buscando muchas veces por fuera lo que el Señor tiene para sus hijos. Y esa es una realidad. Tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor.
Imagínense cómo va a ser. Nada más imagínense que el sol se acabe, bueno, que el sol desaparezca, el resplandor de la luna. ¿Cómo va a ser? Y que aparezca el Señor en su poder y gloria. Dice Apocalipsis 1:7 en una parte que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Imagínense cómo va a ser eso, que aquí lo van a ver, en China lo van a ver, en Europa lo van a ver y en todos lados lo van a ver. Para nosotros es inimaginable cómo es que lo voy a ver y allá lo van a ver. No sabemos cómo va a pasar, pero lo que sabemos es que lo vamos a ver o lo van a ver esa generación que esté ahí. Si Él lo dice, así va a ser. Pero muchos no creemos a su palabra. La primera vez cuando vino Jesús, vino como siervo doliente, dice Isaías. Vino a esta tierra y vino para darnos salvación. Y vino con las debilidades humanas también que Él tenía. Él llegó a tener sed, hambre, estar cansado. Pero esa segunda vez que Él venga, Él viene, dice en Apocalipsis 19:16, en la escritura, en una parte del versículo, dice que Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no va a venir solo, va a venir acompañado de su ejército celestial. La primera vez Él vino solo, nació en un pesebre rodeado de animales, pero esta vez que Él venga va a venir acompañado de todo su ejército celestial. Ya no va a haber la fragilidad de la carne en Él, sino Él va a venir con gran poder y con su gloria, como Hijo de Dios. ¿Y cuándo va a ser esto, pastor? ¿Qué va a pasar? Díganos, ¿cuándo va a ser? Nosotros no sabemos, pero sí hay algo en el texto que revela, yo creo que con claridad, hermano, que la generación que preceda a su venida va a ser la generación que ellos vean lo que va a pasar. Dice, el regreso debe de venir con señales. Y se le tiene que enseñar a las generaciones cómo va a ser este regreso para que la generación que le toque ver esto, esté apercibida de lo que va a pasar. Mira cómo lo dice el siguiente versículo. Mira que les dice, le preguntan, ¿cuándo será esto? Y mira lo que contesta Jesús. En el versículo 28 y 29. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dios no nos ha dejado, y se los digo bien, en completa ignorancia de la venida del Hijo del Hombre, de Jesús, de Jesucristo. Él nos dice que esa generación que esté ahí podrá ver algunas señales que deben decirles que Él está cerca, que está a la puerta. Y Él es una parábola de la higuera, la cual el pueblo de Israel debe estar muy familiarizado, ya que los árboles en el Medio Oriente prácticamente tienen sus hojas, siempre tienen sus hojas todo el año, pero no la higuera. La higuera pierde sus hojas en invierno y muy tarde en la primavera es cuando vuelve a florecer, recobra sus hojas, pero es cuando ya va a ser el verano, ya cuando casi inicia el verano. Y Jesús les dice, pues de esta misma manera, cuando ustedes vean esas señales que van a precederme, deben de estar apercibidos, porque ya está el Señor a la puerta. La generación que esté cerca de estos acontecimientos debe ser capaz de discernir los tiempos, las señales dadas. Luego hay una declaración que también ha llevado a grandes controversias. Mira lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que vea las señales que preceden a su venida. Esa generación no pasará sin que antes Él venga. En otras palabras, las señales que preceden su venida ocurren todas, y voy a decir todas, en una sola generación. Va a haber una sola generación que vea las señales y que vea el regreso del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Va a pasar en una generación. ¿Cuál generación va a ser? No lo sabemos, pero va a ser una generación donde va a poder ver lo que precede antes de que venga el Hijo del Hombre, lo que va a pasar, y esa misma generación va a verlo venir. Es esa generación
Es esa generación. Va a ser una sola generación. No es de que va a preceder muchas cosas y después cientos de años va a venir el Señor. No, 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 no. No es así, porque en esos 100 años, 200 años, si esperamos que pase, entonces ya no va a haber una generación, va a haber muchas generaciones. Estamos hablando de que estos acontecimientos van a pasar en una sola generación. La misma generación que vea las señales que preceden su venida es la misma generación que podrá ser testigo ocular de la venida del Señor Jesucristo. Él dice que esto va a ser así. Ahora, vimos que va a venir el Señor Jesucristo. Vimos que va a preceder, antes de que vengan muchas cosas, como el sol, la luna, las estrellas, muchas cosas. Ahora, vamos a ver el tercer punto, la garantía de que estas cosas ocurran. Porque como yo decía ahorita, las personas somos muy susceptibles a no creer en las cosas extraordinarias que hace el Señor. No creemos. A veces no creemos que el Señor nos puede levantar de la condición en que algunos de nosotros o todos hemos estado y Dios nos ha levantado. A veces creemos que Dios no nos puede perdonar el pecado que estamos arrastrando y que no hemos dejado. Creemos que no es capaz de ayudarnos a dejarlo. Creemos que no es capaz de que nos ayude a enderezar el camino. Mucho menos cosas extraordinarias y maravillosas que a veces suceden. Cuando nuestra hermanita Seidi platicaba 8 días de los acontecimientos que pasaron, yo digo, wow, esa es una cosa extraordinaria, maravillosa. No el hecho que pasó, sino el cuidado que tuvo el Señor de esta jovencita, de esta pequeña. Dios nos sorprende, nos maravilla y nosotros aún todavía dudamos de lo que hace Dios. Y tanto es la duda que no sabemos agradecerle al Señor. A veces Él nos da y nos bendice, y a veces Él no nos da y aún de esa manera nos bendice porque no conviene a nosotros. Me comentaba una hermana que sus hijos iban al otro lado, a Estados Unidos, pero que no pudieron pasar. Pero si fueron puestos en las manos de Dios, Dios que conoce el futuro, los eventos futuros, solamente Él sabe de qué los guardaba o de qué los guardó. A nosotros se nos hace, no puede ser. Y a veces somos necios a creer lo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que creer en lo que dice la palabra del Señor. Él conoce el corazón del hombre y por eso dice, mira lo que dice Mateo 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dice, tengan por seguro que el cielo y la tierra van a pasar, van a perecer, van a ser desaparecidos, pero no mi palabra. No mi palabra. Hay 2 cosas claras. Número 1, que los cielos y la tierra que nosotros conocemos, déjame decirte una cosa, para que te pongas triste. No triste, te pongas alerta. Los cielos y la tierra que nosotros conocemos son temporales. ¿Para qué cómo decirte? Te afanas, esa es ¿para qué te afanas? Es bueno tener, sí, pero que no sea tu afán. ¿Para qué te afanas en querer, tener, hacer, ser? Si van a ser consumidos. Son temporales. Lo que tú hagas aquí es temporal. Pastor, entonces no tengo que hacerlo. Sí, haz las cosas, pero no te afanes en esas cosas, porque esas cosas van a ser temporales. Pero lo que da el Señor es eterno.
es eterno. Puedes disfrutar tus cosas aquí 50, 60, 70 años. Pero en el cielo vas a disfrutar por la eternidad. Por la eternidad. ¿Para qué te afanas? ¿Por qué no vino a la iglesia? Porque tenía que trabajar. ¿Por qué no vino a la iglesia? Porque tenía que hacer unas cosas. ¿Por qué no vino a la iglesia? Déjame decirte que un día todos vamos a compadecer ante el trono de Dios. Y a Dios no lo vamos a engañar. A Dios no le vamos a poder decir, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que tú sabías que me dolía la cabeza y no quería levantarme, no quería. No habrá pretextos, mi hermano. Nos debe dar temor estar frente a Dios. Pero ¿por qué no estamos? Déjame decirte por qué no. Porque no creemos en las promesas de Dios. Porque no creemos en las promesas de Dios. Porque si creyéramos, le buscaríamos, le daríamos la gloria, la honra. Estaríamos aquí, estaríamos alertas, apercibidos, velando, orando. Ahorita lo vamos a ver. Así estuviéramos. Pero con qué facilidad. No te preocupes. No pasa nada. Un día que no vaya, no pasa nada. Y al rato otro día, y al rato ya es hábito, y al rato no estamos. Y se pierden de lo que el Señor está hablando a través de su palabra. A través de su palabra. Dice que todo va a ser consumido. Pero su palabra no. No quedará nada, todo va a colapsar. Y eso suena como muy sorprendente. Eso suena como algo sorprendente. ¿A poco todo eso va a pasar, Señor? Todo esto va a ser, y déjame decirte que esto lo voy a confirmar y reafirmar con la misma palabra de Dios. Mira lo que otra vez nos dice en la palabra de Dios en segunda carta de Pedro, el capítulo 3 del versículo 10 y el 11. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No quiere decir que va a venir en la noche, sino como un ladrón, ¿sí? En la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Wow, tus obras van a ser quemadas. Pero déjame decirte, vas a decir, entonces, ¿qué importancia tienen las obras? Déjame decirte que en la tercera predicación, wow, yo cuando lo estudiaba y la veía decía, Señor, de verdad, mis obras, ¿pasa esto con mis obras? Es un mensaje muy hermoso, de verdad. Yo me enamoré mucho del tercer mensaje. No falte, porque también vamos a hablar de las obras. ¿Qué pasa con las obras que hacemos? ¿Sí? Y dice que todo, también nuestras obras que en ellas serán quemadas. O sea que lo que hagamos también va a ser desaparecido. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? No quedará nada. Tu casita que tienes tan hermosa, que te has preocupado, no voy a la oración, no voy al culto, mira, es que me hace falta trabajar para comprar esto y lo otro. Déjame decirte que tu casita preciosa va a ser destruida. Tu dinero que acumulaste va a ser destruido. No estoy diciendo con esto que no tengas objetivos, ilusiones o que no trabajes, ¿no? Te estoy diciendo que le des a cada cual lo que debemos de darles. Dar pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Qué le estás dando a Dios? Pero déjame decirte, y ahí el título de esta predicación, la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza? También nos la dice ahí, siguiendo la segunda carta de Pedro 3:13. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperamos.
según sus promesas. Ahí está anclada nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra bendita esperanza. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ese sí es una verdad, y esto sí tenemos que creerlo. Wow, cielos nuevos y tierras nuevas. Estaremos hablando de eso adelante. Esa es una promesa, esa es una bendita esperanza, esa es nuestra fe anclada, nuestra seguridad. Habrá una tierra de justicia, habrá un fin a las injusticias, habrá un momento en que nosotros vamos a poder descansar del pecado, o vamos a descansar del pecado y de la injusticia que vemos todos los días cuando nos levantamos y decimos: ¿por qué prospera el injusto? ¿Por qué prospera el malvado? ¿Por qué Dios no hace justicia? Habrá un final de todos esos tiempos. Entonces, la creación y los cielos pasarán. Y lo segundo, que su palabra no pasará. Su palabra no pasará porque Dios es veraz. En primer lugar, su palabra no pasará porque lo que Dios promete siempre, siempre lo cumple. A Dios no le hace falta ni conocimiento, ni sabiduría, ni poder para llevar a cabo lo que ha profetizado su Hijo. Su palabra no pasará, porque cuando Dios da su palabra, da su honor. Ya hay dos cosas que se representan, o que representan la esencia de Dios: su nombre y su palabra. Dios dio un mandamiento para proteger la integridad de su nombre, y a lo largo de la palabra afirma una y otra vez: yo he engrandecido mi nombre y mi palabra por encima de todo. A ver si puedes poner Salmo 138, versículo 2. Dios dice: Dios es eterno, mi palabra es eterna. Mi palabra ha existido desde que existo. Mi palabra es tan poderosa como yo lo soy. Él y su palabra coexistentes son. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Su palabra ha sido engrandecida, su palabra no pasará, esta permanecerá por los siglos de los siglos. Esta es fiel, esta palabra. Dios dice: Dios eterno, mi palabra es eterna, lo repito. Mi palabra ha existido desde que existo. Mi palabra es tan poderosa como yo lo soy. Él y su palabra son coexistentes. Mi palabra no pasará, aunque el cielo y la tierra pasen, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, así dice el Señor. Porque mi palabra, cuando sale algo de mi boca, hace justamente mi palabra lo que yo quiero. Y lo podemos ver un ejemplo muy claro en el libro de Génesis. Vemos que Él abrió su boca y por su palabra fueron hechas todas las cosas, solamente con el poder de su palabra, y a través de ella nos sostiene a nosotros. Por eso yo les exhorto a que dudar de su palabra es dudar de su fe. Dudar de su palabra es decirle: Dios, yo no te creo, yo no sé si tú eres íntegro. Dudar de su palabra es cuestionar la veracidad y la fidelidad de Dios, es cuestionar su benevolencia. Dudar de su palabra es algo crítico, es algo duro, no es poca cosa, y muchos a veces dudamos de su palabra. Yo diría que esto es una blasfemia, dudar de su palabra. Pero ¿cuántos dudamos de su palabra? ¿Cuántas veces decimos: ven a Cristo para que te consuele, ven a Cristo para que te ayude, ven a Cristo para que te fortalezca, ven a Cristo para que le pidas perdón, ven a Cristo? ¿Y qué dije esto? ¿Será cierto? ¿El Señor lo hará? Yo no veo que lo haga. Mira, Él es cristiano, Él busca a Dios, y mira cómo está. Está enfermo. Pues no es poderoso, ¿no? Que tiene un Dios poderoso. Mira, Él es cristiano y no tiene, siempre anda trabajando duro por economía. Pues no, que tiene un Dios poderoso y rico. Cuestionamos en lugar de creer, y tenemos que creer en su palabra.
Tenemos que creer en su palabra, en el poder de su palabra. Los cielos pasarán, la tierra pasará, se extinguirán, pero su palabra no pasará. Y número 4, yo les decía que había 4 puntos que sí estaban explicables y que sí podíamos verlos. El número 4 es la actitud que nosotros, ¿cuál va a ser nuestra actitud que debemos tomar en la espera? Vimos su segunda venida, las señales que precederían esta, la garantía de las cosas profetizadas por Jesús a través de su palabra, y ahora nuestra actitud en la espera. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en la espera? Mira lo que dice Marcos 13:32. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe, ni los ángeles, ni el mismo Jesús sabe. Esas cosas no fueron reveladas para nosotros. Pero muchos, por ahí hay muchos que andan diciendo cuándo, andan profetizando cuándo va a pasar esto, cuando no han sido reveladas. Dice que ni el Hijo la sabe. Pues no, que Jesús es omnisciente, que Él lo sabe todo. Déjame decirte que sí, pero yo pienso que Él sujetó ese atributo de Él, lo sujetó a la voluntad del Padre, porque así lo quiso Dios. No lo sé si así sea, pero lo que nos dice la palabra es que nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y si Él lo dice, yo lo creo. Pero cuántas personas por ahí no andan hablando, no, decían que en el año 2000, yo recuerdo, decían que se iba a acabar el mundo. Y que el mundo va a ser destruido por guerras. No, son parte de lo que van a ver. Va a haber esa generación cuando Dios venga y esté a las puertas. Porque realmente lo que va a acabar con esa tierra es la declaración que ha hecho Jesucristo. Que ha hecho Dios a través de Jesucristo, que se va a oscurecer todo y que se va a conmover todo. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los que hemos creído y con los que no han creído? Lo vamos a estar viendo en las siguientes predicaciones. Y vas a ver que es una bendita esperanza que el Señor Jesucristo venga a esta tierra. Eso es lo que vamos a estar viendo. Pero por lo tanto, dice que nadie lo sabe. Entonces no tratemos de escudriñar, de entender lo que no ha sido revelado. Dice en Deuteronomio 29:29, si lo puede poner, hermano. Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Quién se las va a enseñar a nuestros hijos? Nosotros. ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos la palabra del Señor? Le estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Se acuerdan que hace poco lo predicamos? Que nosotros tenemos que ser de influencia para nuestros hijos y aún para ¿quiénes? Para nuestros nietos. Las cosas secretas pertenecen al Padre. Ni al Hijo se le permitió saber cuándo iba a pasar esto. Imagínate, menos a nosotros, pero ¿qué tal? ¿Cuántos hay por ahí que andan diciendo que saben? Y aparte de que saben cómo va a ser, no imaginamos de verdad. No imaginamos por qué se oscurezca el sol, la luna no hace resplandor, por qué las estrellas y todo va a ser movido y destruido y quemado. No imaginamos. Pero sí conocemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios y con los que no son hijos de Dios? Por eso tenemos que estar nosotros alerta. Entonces, primera actitud que tenemos que tener en esa espera es no escudriñar lo que no ha sido revelado. Segunda actitud que deberíamos de tener en esa espera, lo dice en Marcos 13:33. Dice así: mirad, velad y orar. ¿Qué tenemos que hacer en el tiempo de espera? Mirad, velad y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo es el tiempo.
No sabemos cuándo esto pase. El hecho de que Él no haya venido todavía, o no sabemos cuándo viene, no debe de llevarnos a ser irresponsables, a ser negligentes, a decir, no, pues no ha pasado nada, no viene, pues ¿para qué miramos, para qué velamos, para qué oramos? Si no pasa nada, ya pasaron 2000 años y mira, no pasa nada, no viene. No, no debemos ser irresponsables, no debemos ser negligentes en esas cosas. El llamado es a tener una actitud expectante, mirar, estar expectativo, velar, orar. Y orar enfatiza, hermano, la constante necesidad del creyente de ayuda divina en este esfuerzo que tenemos que hacer de espera. Es un esfuerzo que tenemos que hacer, velar. Y velar no es de que no duermas en toda la noche para estar al pendiente. No es de que voy a despertar y voy a ver el cielo a ver si está pasando. No es eso. Hay un tiempo que yo no conozco cuándo va a ser, cuándo va a suceder, pero tú tienes que velar y orar. ¿Para qué? Para no perder el fervor por la palabra, para no perder el fervor por el evangelio, por la persona de Jesús, por la venida de Jesús, como muchos lo han perdido. ¿Para qué si ni viene? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago si no pasa nada? Tienes que velar, pero ¿para qué tienes que velar? O sea, velar no es de que tú estés despierto, que no te duermas. No es eso. No es eso. Tienes que velar para que, y escucha bien lo que te voy a decir, esto es importantísimo. Tienes que velar para que tú puedas llevar a cabo la función que Él te ha asignado. A cada uno de nosotros Dios nos ha asignado una función. Cada uno de nosotros desempeñamos algo. Y Él lo que te asignó en esa espera, Él dice claramente que estés llevando a cabo esa función. Mira cómo lo dice en el versículo 34. Dice, es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. O sea, le dio una función a cada uno, ¿sí? Y al portero mandó que velase. En esta parábola los siervos somos nosotros, la casa es la iglesia y el dueño es Jesús. Él les recuerda y les dice que a cada quien se le dio una función. Y entonces debemos que estar haciéndola sin saber cuándo Él pueda venir. Tenemos que estar llevándola a cabo porque no sabemos cuándo Él viene. Y la pregunta es, ¿nosotros estaremos llevando esa función? ¿Lo estaremos haciendo? ¿Lo estaremos llevando? Ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 35 y 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¡Wow! No nos halle durmiendo. Él había asignado alguna función a nosotros. Él puede venir de mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Él puede venir a la hora que Él tenga previsto. Pero esto no implica que, como yo les decía, que usted esté despierto, que no duerma. No, lo que está diciendo es que Él no te encuentre, y escucha bien lo que decir, que Él no te encuentre no haciendo, que Él te encuentre no haciendo la función que ha puesto en ti. Esa función, tu rol como hijo de Dios, tu rol que te corresponde hacer, que estás haciendo en esa espera. De ahí es el llamado a velar, a no ser negligentes, a no enamorarte de este mundo y las cosas que hay en este mundo, lo que el mundo ofrece, las tentaciones del mundo, que las amamos tanto que no queremos que el Señor venga. No, tenemos que aprovechar el tiempo y tenemos que estar velando en las funciones que el Padre nos ha dejado a nosotros. No seamos insensatos ni negligentes. Tenemos que estar velando en esas funciones que el Señor nos ha dejado. ¿Cuáles funciones? Funciones como hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? Como padre de familia, ¿qué estás haciendo? ¿Estás llevando tu función como padre de familia? ¿Estás siendo ejemplo? ¿Estás enseñando? ¿Estás amando?
Como esposo, ¿estás amando a tu esposa? Porque eso lo enseña en la palabra y eso lo deja a cada uno de nosotros. Como esposa, ¿estás amando a tu esposo? ¿Estás guiando a tus hijos? Como hijo, ¿estás honrando a tus padres? ¿Estás amando a Dios? Dios nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros, talentos, dones. Y cada uno de nosotros tiene una función en esta tierra. Velad para que cuando Él venga te encuentre cumpliendo tu función. ¿Realmente estás haciendo la función que Dios ha puesto en ti? ¿Estás haciendo una buena esposa? ¿Un buen esposo? ¿Están siendo buenos hijos? ¿Están siendo instruidos por ti? ¿Estamos dando ejemplo? ¿Estamos llevando la palabra? ¿Estamos creyendo en la palabra? Hermanos, esto es impresionante. Esta es una verdad. Él dice velad, estar atentos. ¿En qué? En las funciones que el Señor te ha encomendado. Las funciones que es tu responsabilidad como hijo de Dios que debes de llevar a cabo. No nos preparamos para nada. Y Él dice, estén preparados, velen. Mis hermanos, cuando estamos en casa, no queremos dormirnos, queremos ver las películas muy noches, platicar muy noches, pero cuando estamos en la iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos durmiendo cuando está la predicación? Esa es una realidad. Tenemos que prepararnos para las cosas del Señor. Debemos que hacer la tarea asignada por Dios, efectuar la función que a cada uno le ha asignado. ¿Hasta cuándo? Hasta su regreso. Pero si no regresa, bueno, pues si regresa en lo que está haciendo bien, y si no regresa, pues también. Pero tenemos que hacer la función que nos ha asignado como hijos de Dios, como esposo, como esposa, como hijos, como prójimo. ¿Por qué no hacemos lo que Dios dice en su palabra? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué muchos la menospreciamos? Como menospreciamos la iglesia. ¿Por qué muchas mujeres no son la ayuda idónea para sus maridos? Como Cristo dijo que fueran. ¿Por qué muchos hijos no honran a sus padres y a Dios como el Señor ha establecido? Porque no hemos creído, porque no tenemos temor de lo que puede venir. De verdad que el Señor nos habla y nos habla fuerte. Pero el Señor siempre, el Señor es grande en misericordia y en amor, y Él es justo, pero en su justicia, en esa justicia, también Él no va a permitir cosas que Él ha determinado que sus hijos no deben de hacer. Esto es fuerte, mis hermanos. Dice en el versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Y dice nuevamente, velad. Por tercera vez dice, velad, velad, velad. Nos está diciendo que no solamente a ese grupo que estaba con Él, sino a todos en general y en todos los tiempos. Está diciendo que esta enseñanza es para todas las generaciones, para todas las generaciones. Y usted debe de ocuparse en esa tarea de transmitirla a sus hijos, a sus nietos. Pero le estaremos transmitiendo a nuestros hijos, le estaremos hablando a nuestros hijos del amor de Dios, le estaremos transmitiendo con nuestro testimonio que les amamos, a nuestra esposa, a nuestra esposa. Cuando usted maltrata a su esposa, está mancillando la palabra de Dios. Cuando usted maltrata a su esposo, está mancillando la palabra de Dios. Cuando usted maltrata a sus hijos, está mancillando la palabra de Dios. Y perdóneme que yo diga esa palabra tan fuerte, pero es la verdad. Esto nos debe de llevar a recapacitar, a reflexionar cómo estamos viviendo. Estamos haciendo la función que Dios nos ha encomendado
como hijos de Dios, a buscarle, a amarle, a transmitir el evangelio, como esposo, amar a la esposa, amar a los hijos, ser cabeza, guiarlos en lo espiritual, ser proveedor no solamente en lo material, sino físicamente, mentalmente, emocionalmente. Esposa, somos la ayuda idónea que le decimos al esposo, por ahí no es, es por acá, o dejamos que haga lo que quiera. Hijos, amamos y respetamos a los padres, los honramos, los obedecemos. ¿Y qué con los talentos y los dones que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos implementando en su casa, en su iglesia? Porque mira, habemos cristianos de muchos años. Yo hoy veía una Biblia que agarré, ya tenía mucho que no la veía, y decía graduación de Román Chávez López, 2011-2014. Una Biblia que me regalaron. Y te digo una cosa, no basta con saber, no basta con conocer, sino tenemos que hacer. Muchos tenemos años y años en el evangelio y no servimos en la casa de Dios. ¿Y por qué no servimos? Porque realmente no le creemos. Porque cuando le creamos, no me va a importar lo que diga la gente, lo que opine la gente, porque yo no lo hago para la gente, yo lo hago para Dios. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos años tienes en el evangelio? Y dime si le estás sirviendo a Dios. Tenemos que hacer nuestra función, tenemos que velar, tenemos que hacer la función que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero yo no sé qué debo de hacer ni qué me corresponde. Pues para eso, introdúcete a la palabra de Dios. Lee, ora, congrégate, pregunta. ¿Qué estamos haciendo con nuestra esposa? ¿Qué estamos haciendo con nuestro esposo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Cuando te pregunten, ¿dónde están los que he puesto en tus manos? Papá, ¿dónde están sus hijos? De verdad tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar acerca de eso. Nosotros tenemos que reflexionar, velar y ocuparnos de las cosas de Dios. Predicar el evangelio de Dios. Es algo que tenemos que hacer, esparcir la semilla del evangelio en todo lugar en donde andemos, en todas las oportunidades que tengamos, en la escuela, en el trabajo, así como a Jesús lo encontraron en ese templo a los 12 años y dijo, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Así también nosotros en cualquier oportunidad tenemos que hacerlo, pero déjame decirte que a veces ya ni eso hacemos. Y te lo digo en un principio porque yo antes compartía mucho la palabra en donde yo trabajo y ahora estoy dejando de compartirla. Tal vez no porque yo quiera, sino porque he sido negligente en no compartir. Y tenemos que retomar, tenemos que compartir la palabra de Dios en todo lugar que estemos. En tu trabajo, en tu negocio, donde Dios te abra puertas, tenemos que hacerlo. Es algo que el Señor nos ha mandado a hacer. No quiero que nos pase como esa parábola que ustedes conocen tan famosa de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes representaban dos grupos, si lo recuerdan. Un grupo que verdaderamente eran discípulos de Jesús y velaban por los negocios, yo lo voy a decir así, por los negocios de su padre, en esa espera en lo que venía el novio. Wow, si había un novio, va a haber unas bodas. Wow, en las predicaciones que viene vamos a hablar de esas bodas, las bodas del Cordero. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Quién va a ser la novia? ¿Quién va a ser el novio? Wow, bendita esperanza que tenemos. De verdad que sí. Así como nos exhorta, pero también hay bendiciones para nosotros. No queremos que nos pase como esas, decía yo, como esas 10 vírgenes, que unas estaban en el negocio de su padre, estaban atentas, velando, orando y estaban ahí, y otras fueron negligentes. Y cuando llegó el novio, 5 estuvieron ahí
y 5 no, y después dijeron, ábrenos. Yo no las conozco. Está como el pueblo de Israel. Ellos estaban esperando al Mesías, llegó el Mesías y perdieron al Mesías, y muchos ni cuenta se dieron. Velad. Ese es el llamado que puedo hacerles. Velad, velad, velad. Habrá señales, habrá regreso, hay garantía. No sabemos la hora ni el día, pero para velar, para estar alerta, para estar despierto, no necesitamos saber ni el día ni la hora, sino solamente creer en la palabra de Dios. Si Él dice que el Hijo de Dios va a regresar, tenemos que creer que va a regresar. Y esa es una bendición para los que hemos creído. Y lo vamos a ver en las predicaciones que vienen. Y que va a preceder muchas cosas terribles, inimaginables, muy fuertes. Vamos a ver qué va a pasar con los hijos de Dios la próxima semana. Tenemos que velar. Algo seguro es que un día Él va a regresará por los suyos, un día de visitación, de gran gloria, de gran gozo. Para ese día nosotros necesitamos estar velando con gozo. Será un día de gran regocijo y salvación para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Y termino con esto, con esta reflexión, para que me entiendas un poco de lo que hablé, un poquito nada más. Cuando nosotros preparamos nuestra boda, ¿cuánto tiempo nos llevamos cuando preparamos nuestra boda? A ver, ¿un mes? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? A veces, ¿hasta cuánto? ¿Un año o más, no? Pero estamos preparándolo y estamos viendo todo para nuestra boda, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos lleva cuando va a haber el nacimiento de un bebé? Es más, muchos antes de que todavía la mujer esté encinta, ya están preparando y comprando sus cositas para el bebé. ¿Sí o no? Se están preparando. Muchos para alcanzar una carrera, se están preparando desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad y más. ¿Cuántos años de preparación? ¿Para qué? Para que un día ellos alcancen ese logro de ser alguien en la vida, decimos nosotros, ¿no? Unos se preparan y tardan mucho, hacen sus ahorros para comprar una casa. Tardan años, meses, años. Y la pregunta es esta: ¿le estamos dando la misma importancia a la preparación para la segunda venida del Señor? Y repito, ¿le estaremos dando la misma importancia a la preparación para la venida de Cristo? Déjame decirte, la boda, el nacimiento del bebé, tu carrera, tu casa y muchas cosas más que tú quieras, gustes y mandes, ¿sí? No deben ser el acontecimiento más importante de nuestra vida. El acontecimiento más importante de nuestra vida es la preparación para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que hagamos, yo lo dije en un inicio, aquí es temporal, pero los resultados de nuestra preparación va a ser resultados eternos. Sí es importante que te prepares, pero mayormente es importante para que nos preparemos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es importante. No debemos seguir posponiendo esta preparación. No sabemos cuándo ocurrirá, pero tenemos que estarnos preparando, estudiando la palabra en los devocionales, en la oración y viviendo todas y cada una de las instrucciones que nos da y viviendo las funciones que tenemos que llevar a cabo. Para todo nos preparamos, hasta para pelear con los esposos, pero ahorita que venga va a haber, ¿verdad? Dicen así. Pero ¿qué tal para la venida del Señor? Si le pregunto, ¿nos estamos preparando? Y la respuesta, si somos sinceros, vamos a decir no. Y dije, vamos a decir no. Pero esto nos lleva a prepararnos que va a haber una segunda venida del Señor Jesucristo y tenemos que estar preparados para que no nos quedemos como esas 10 vírgenes, esas 5 vírgenes, perdón, que se quedaron, o ser negligentes cuando Él venga. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo. Él va a venir un día con poder, en gloria, y lo va a preceder muchas cosas
terribles, inimaginables. De verdad que yo creo que no tenemos no imaginamos ni, yo creo, tantito de cómo va a ser. Pero eso no nos debe de preocupar a nosotros. A nosotros nos debe de preocupar el prepararnos, el velar, para que cuando esto suceda y Él venga, estemos gozosos, estemos contentos por su visitación. Y se van a dar cuenta de que cuando Él venga, esa va a ser nuestra bendita esperanza. ¿Sí? Que Dios bendiga, mis hermanos, y vamos a continuar.